piar de un gorrión. J. Daniel Albarrán. Presentación. Con el título El piar de un gorrión, se quiere continuar la idea del cardenal Albino Luciani, después Papa Juan Pablo I, de escribir cartas personales a muchos personajes de la historia, ya sean personajes de la literatura, autores de libros, filósofos y otros muchos, con los que se genera una especie de correspondencia. Como en todo tipo de carta familiar o de amigos, se cuentan detalles propios de una relación de confianza. Se tutea a quienes se les escribe y se mantiene una estrecha comunicación. Hay una especie de confidencia y una especie de complicidad y camaradería propia de una familia o propia de amigos. En ese estilo el cardenal Albino Luciani hacía una carta de amigo a un personaje importante todos los meses y la publicaba en un medio de comunicación de masa. Mantenía una confidencia especial con ellos, y era una especie de diálogo muy ameno. Era su manera. La consideraba muy útil desde su óptica de pastor, y consideraba que existen muchas maneras de obispos. Unos, muy especializados y especialistas, manejan discursos y estilos de altura. Otros son grandes ruiseñores que cantan las maravillas de Dios. Y otros, como él, que son como un gorrión que en la última rama del árbol eclesial tratan de decir algo en los muchos temas y vastísimos de la Iglesia. Son gorriones que pían, apenas. Guardando las distancias y respetando las ramas de cada ave, se pretende, con este libro, hacer otro tanto. Se quiere piar como el gorrión. Tal vez es mejor el canto del ruiseñor, o quizás sea más bello el volar de un águila. Ciertamente, pero no se le puede pedir al gorrión otro canto que no sea el suyo propio. Por eso se ha escogido este título para este libro, tomado de las palabras del entonces cardenal de Venecia. Además, porque se quiere continuar en ese estilo de piar. De hecho, la primera carta de este libro está dedicada al cardenal Luciani. Las águilas que busquen sus compañeras, los ruiseñores a los de su familia, que los gorriones entendemos nuestro canto. Al cardenal Albino Luciani, después Papa Juan Pablo V, amigo Albino Luciani. Cuando era joven estudiante, en ese afán de aprender más y de todo, pasó por mis manos un librito rojo de la B a C, titulado Ilustrísimos Señores, que era una recopilación de algunos artículos tuyos, en los que conversabas con algunos autores o con algunos personajes de la literatura. Reconozco que al principio aquel libro no me llamaba mucho la atención, quizás porque pensaba que se trataría de pensamientos y doctrina de papas o del magisterio eclesiástico, y, automáticamente, me despertaba respeto, y lo miraba como cosa de mucho valor, pero también como hueso duro de roer. Era, por entonces, alumno de segundo año de filosofía, y los temas de iglesia me resultaban difíciles de comprender, a pesar de que me hallaba empezando el mundo de la formación sacerdotal. Y, hasta cierto punto, aquel librito me parecía, sin leerlo todavía, continuación del libro 8 grandes mensajes, donde se recoge el pensamiento social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum del Papa León XIII hasta la 80ª Adveniens del Papa Pablo VI. Temas muy interesantes pero que no eran fáciles de digerir para un principiante de seminario, y que requieren mucha ciencia y conocimientos por ser demasiado profundos y con ciertas complicaciones social. Contudiales. De hecho, este último libro lo habíamos leído, pero habíamos quedado en las mismas, aunque sí habíamos comprendido que la cuestión social siempre ha sido preocupación de la Iglesia en todos los tiempos. Ya comprender esa realidad era un logro, aun cuando no supiéramos hablar en detalle de cada uno de esos 8 mensajes, por considerarlos de mucha profundidad y sentirnos incapaces de dominarlos. Por esa misma línea nos parecía el libro Ilustrísimos Señores. Por lo menos, por el color y el diseño externo, era lo que nos parecía. Y prácticamente ninguno del grupo se animaba a leerlo.
solo nos despertaba respeto. Pero un buen día me aventuré a hojearlo, y con ello confirmé la certeza de aquel refrán popular de que las apariencias se engañan. Aquel libro no era como suponíamos, era más sencillo, y confieso que quedé agradablemente impresionado de tu estilo catequético, sencillo y ameno. Allí, tú hablabas a un Charles Dickens, a un Mark Twain, a un Charles Peguy, a un Pinocho y a muchos otros autores y personajes de la literatura, y sacabas una lección, y me pareció muy simpático tu estilo, no sé si original, pero muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que tú eras un obispo cuando escribías tus artículos mensuales para El Mensajero de San Antonio. Al respecto, tú decías: mis alumnos se entusiasmaban cuando yo les decía: ahora os voy a contar otra de las ocurrencias de Mark Twain. Temo, en cambio, que mis diocesanos se escandalicen. Un obispo que cita a Mark Twain. Quizá fuera necesario explicarles primero que, así como hay muchas clases de libros, hay también muchas clases de obispos. Algunos, en efecto, parecen águilas que planean con documentos magistrales de alto nivel. Otros son como ruiseñores, que cantan maravillosamente las alabanzas del Señor. Otros, por el contrario, son pobres gorriones que, en la última rama del árbol eclesial, no hacen más que piar tratando de decir algún que otro pensamiento sobre temas vastísimos. Yo, querido Twain, pertenezco a esta última categoría. Y, ¿sabes, mi amigo Albino Luciani? Espero que no te ofendas porque te tuteo. Después de 7 largos años, volví a leer la recopilación de tus artículos publicados en el libro que ya te tengo dicho, porque me gustó mucho la primera vez, y te confieso que me gusta tu estilo. Me parece muy amena tu manera de enseñar, si tenemos en cuenta aquello de que, así como hay muchas clases de libros, hay muchas clases de obispos, y, además, entre gustos y colores, no han escrito los autores. Si no te ofendes, pretendo desde hoy copiar tu manera para, por lo menos, piar como el gorrión. Ya, de hecho, te estoy copiando con este estilo que es muy tuyo. ¿Sabes otra cosa? Recuerdo mucho tu simpática sonrisa. El mundo te recuerda como el Papa de la sonrisa. En esos pocos 33 días que estuviste al frente del mundo cristiano católico, como Papa, todos se impregnaron de tu sonrisa y simpatía. Ahí sí no te voy a poder copiar. Una última cosa. Hace poco estuve en Venecia. Apenas llegué a la Plaza San Marcos pensé en ti. Sentí que conversaba contigo. Me sentí fascinado más por ese detalle que por toda la belleza que tiene Venecia. Te imaginé en el Palacio Arzobispal cuando eras cardenal de Venecia, de donde saliste para Roma como papa. Te imaginé en la catedral. Te imaginaba caminando por el Palacio Ducal, reviviendo tanta historia. Te imaginaba en la plaza observando el vuelo de las palomas. Perdóname mi atrevimiento, pero sentí que la Catedral de Venecia no va contigo. Mucho colorido en esas piececitas de mosaico del techo, del piso, de la entrada. Mucho de mucho. Bonito, sí. Pero tú parecías menos de todo eso. Al menos eso fue lo que capté de ti cuando te eligieron papa. Y al menos eso es lo que descubrí cuando leí la recopilación de tus artículos. Yo sé que me entiendes. Te hago una confesión antes de despedirme. Me hice la promesa de volver a Venecia para dedicarme a escribir. Espero cumplirla. Dame una ayudita. Mueve tus contactos allá en Venecia. No me hagas reír. Claro que tienes tus conocidos, y además no te lo van a negar. Chao. Daniel. Mario Moreno Cantinflas. Amigo Cantinflas. Recibe un saludo de... porque... así es como... la gente... o sea... así quiero saludarte, entrecortado como es tu manera de hablar. Representas al cine cómico mexicano. Cada película tuya contiene mucha enseñanza. Siempre interpretas al pobre, con tus pantalones casi caídos y tu franelita típica. En todas tus películas tu personaje se ve siempre en dificultades, pero siempre sale triunfante por la moraleja que dejas con tu estilo. La característica de tus actuaciones es tu humor y tu hablar entrecortado,
que dice mucho pero que no dice nada. Pasas de un tema a otro enredando las cosas. Casi nunca das una respuesta concreta. Y ese detalle te hace muy simpático. A muchos nos gusta tu manera. Por lo menos a mí me fascina. Sobre todo porque rompes con el común de los protagonistas del cine, que suelen ser representaciones de héroes o de galanes que se arriesgan en aventuras o hazañas casi sobrehumanas. Algunos de ellos son impermeables a todo tipo de peligro. En cambio, tú eres el pobrecito de la partida, el de abajo, el que por lo general no tiene empleo o que pasa las de Caín para comer, o el que se ve en problemas por equivocaciones de los demás. Sale siempre a relucir tu llaneza y tu simplicidad. Siempre te haces amigo de las empleadas de los jefes, con más preferencia si son cocineras, y así te acomodas. Por lo menos puedes comer un poquito mejor, aunque con apuros para que no te descubran. Has interpretado muchos papeles, desde un barrendero pasando por un policía hasta llegar a un sacerdote. Todas las películas llevan tu toque de humor característico y en todas comienzas de abajo. Allí están quizás tus enseñanzas. Con un poco de honor y de buena voluntad, con mucha perseverancia se logra puestos, respeto y consideraciones. Tus películas son refrescantes, sobre todo, dejan una nota de buen humor ante las adversidades de la vida, pues todos tus temas son sobre un desventajado social y económicamente. Es curioso, casi nunca sales casado. Tal vez porque tu idea es representar a un cualquiera que ni siquiera tiene una posición social estable, que ni esposa ni tienes. Cada vez que tengo oportunidad de ver una película tuya, no lo pienso dos veces. La veo. Algunas las he visto muchas veces, y las sigo viendo cada vez que puedo. Y cada vez descubro detalles interesantes que antes no había visto. Ahí está el detalle, por ejemplo. A mí me parece muy aleccionadora. Allí ridiculizas a los defensores de la ley y de la justicia humanas. La idea central de esta película es la muerte de un Bobby. Bobby se llamaba el primer novio que había tenido la esposa del jefe de tu novia, que, viéndolo bien, no era tu novia, sino la que te alimentaba de gratis. Y Bobby también se llamaba el perrito de la dueña de la casa, o sea, de la patrona de tu novia. Y a ti te pusieron a escoger o si matar a Bobby Perro o no comer. Tu novia te puso a escoger. Tenías que mostrarle el amor haciendo lo que ella le pedía. Vaya manera de demostrar un amor. Sufriste en tomar una decisión, pero más pudo tus ganas de comer, que ejecutaste al perro. Bien dice el refrán que, estómago lleno, corazón contento. Resultaba por entonces que el esposo de la patrona de tu novia sospechaba que la patrona tenía un amante, y un buen día, el esposo decide darle una sorpresa. Finge una salida de negocios. Por cierto, que estaban al borde de la quiebra. Pero como tú siempre pagas los platos rotos de los demás, te confunden. Esa misma noche tú habías matado a Bobby Perro. De lo contrario, no hubieras cenado ese día. Y esa misma noche Bobby Hombre había planificado meterse a la casa de la patrona para chantajearla con unas cartas que ella le había mandado cuando eran novios y que no tenían fecha de envío. Bobby Hombre quería aprovecharse de ella utilizando las cartas con amenazas de hacérsela llegar a su esposo con fecha reciente. La esposa no tenía alternativa. Todo fue como programado. Por un lado, tú mataste al perro, es decir, a Bobby, y pudiste cenar otra vez. Por otro lado, el esposo ya había ido a hablar con la policía para que viniera a presenciar la traición de su esposa. La policía alegaba que era importante presenciar los hechos. Vaya procedimiento. Y por otra Bobby, es decir, el hombre, ya se había metido en la casa a lograr lo que quería, y estaba a punto si no sucede lo que viene. Llega el esposo con su comitiva, es decir, la policía. Dentro de la casa estaban tú y tu novia, en la cocina. Tú comías, la patrona y Bobby en la alcoba, forcejando verbalmente. Que no, que sí, que las cartas, canalla, que llega el patrón, sorpresa, y a esconderse todo el mundo, es decir,
tú y Bobby. Claro, que ninguno de los dos sabía de la presencia del otro. Ellas no se esconden porque ellas estaban en su casa. Bobby se esfuma. Nadie sabe dónde se mete. En cambio, a ti te esconden en un closet, y allí te das un gusto que no te era permitido por tu economía. En el closet hay vino y habanos, es decir, cigarros. Ni corto ni perezoso, te fumas un habano y destapas una botella. Mientras tanto, la policía estaba en la sala esperando la señal del patrón que se había ido a la alcoba para dar la sorpresa. En la alcoba estaba solo la esposa, nerviosa, como era de suponer, y con ello aumentaban más las sospechas del esposo. «Ajá, ¿dónde está? ¿Quién? Tu amante. No me mientas, lo sé todo». Ella defendiéndose, y él acusando, pero sin pruebas, solo sospechas. Sin embargo, ella se sabía descubierta. Después baja el esposo a la sala a decirle a la policía que se perdió el tiempo. «No hay nada. Disculpe». La policía insistía en que ella había ido a presenciar un adulterio y que no se irían sin antes haberlo visto, y exigían que así fuera. Tú, en el closet, con tu botellita a medio acabar y con tu habano. La buena vida y gratis. ¡Qué vida! En eso se siente el aroma del habano. Ni para saber qué te tenía más mareado, si el vino o el humo del cigarro. Y te descubren. Que salga. Aquí estoy bien. Mejor entre usted, que aquí hay vino y habanos. Que salga o lo mato. Está bien, sin violencia, que así se entiende la gente. Después el interrogatorio improvisado. ¿Qué hace usted aquí? Yo nada. ¿Cómo que nada? Te lo voy a decir. Tú eres. Claro que soy. ¿Y tú quién eres? Te lo voy a explicar. Tú eres el amante de mi esposa. ¡Canalla! Inmediatamente sube el esposo a buscar a la esposa. Que lo encontramos. ¿Lo encontraron? Confiesa. Y ella se la juega toda. Claro, ese es mi hermano. ¿Tu hermano? Y aquí comienza todo el enredo. Resulta que el hermano al que ella hacía referencia era el heredero de una fortuna de familia. De él iba a depender que los negocios del esposo no se declararan en quiebra definitiva. Y se cambian todos los intereses. Al esposo le convenía que así fuera. Más le convenía a la esposa, aun cuando no lo fuera. Y bajan a la sala. Este es. ¿Este? Sí. Tu hermano. ¿Cuál hermano? Tú. ¿Yo? Hermano querido. ¿Cuál querido? Abrázala. Que no. Mire que... Hermano. Hermanita. Y abrazo. Conveniencias por todos lados. El esposo, la esposa, tú, la situación. Bueno, no hay otra. Eres el que dicen que eres, aun cuando no lo eras. Todos lo sabían. Por lo menos a todos les convenía creerlo. Y a darte la buena vida. Y comienzan las complicaciones, pues como no eras el que decían, aunque si lo eras, tienes que comenzar a asumir la vida del que decían que eras y no eras. Vaya problema. Después se presenta la verdadera esposa con un ejército de hijos tuyos. Papá. ¿Cuál papá? Después que hay que casarse. Que no me caso. O te casas o... Está bien. Pero que conste... Y todo a punto para el matrimonio. Novia, invitados. Y el novio, es decir, tú. A la fuerza. No había otra. ¿Aceptas? Number, ¿cómo que no? En eso se presenta la policía. Y te alegras que llegue la policía. Te salvaste, por puro milagro, como se dice. Que vas preso porque mataste a Bobby. Sí. Voy preso y con gusto. Por un lado, te salvaste de aquella, pero la que se te avecina parece peor. El juicio, el juez, los abogados, la defensa, la acusación. ¿Mataste a Bobby? Sí. Que no, la defensa. Que sí. Lo maté. Era un perro rabioso y con mal de rabia. Por eso lo maté. Lo confiesa. Sí. ¿En defensa propia? Nomberní se defendió. Movió la cola. No hay más. Es culpable. Confiesa haberlo hecho.
Yo maté a Bobby, y el abogado defensor dice que no. Pero yo sí lo maté. Maté a Bobby. Tal vez en esta parte esté la crítica que haces de la justicia humana. Hora de la sentencia. Cárcel. No hay más discusión. En eso aparece el verdadero hermano de la esposa del patrón. Alto. Es inocente. Yo lo maté. Y en defensa propia. Además, y todo un resultado favorable. Menos mal. Y todos terminan hablando como tú. Que sí, o sea, que Bobby, que lo maté, que el perro, que la cola. ¿Quién entiende? Otra vez. Ahí está el detalle. Amigo, Cantinflas, gracias por tu buen humor, y fino. Sin necesidad de muecas en la cara o de posiciones anormales. Gracias por la enseñanza que se esconde detrás de cada ocurrencia tuya. Gracias por la inteligencia de tu humor y por tu humor inteligente. Alguien dijo que el humor bueno y sano es inteligencia pura, y tú dignificas el humor. Haces cátedra del humor y del bueno. Gracias por refrescarnos la vida con tus salidas y con tus películas. Voy a pedirte un favor. Dame unas clasecitas para tener buen humor en la vida, porque quisiera encontrarle la sorpresa a la cotidianidad, para enamorarme de la rutina y para ayudar a que otros también lo hagan. Digo, o sea, porque ahí es donde está el detalle. Chao, Cantinflas. Daniel, Don Quijote de la Mancha, señor Don Quijote. Ilustrísimo caballero andante. Al saludarte y al tutearte quizá te ofendas, pues eres el caballero que ocupa el más alto sitial en las aventuras de tus imaginaciones. Su Majestad. Soy como tu humilde escudero, Sancho. A lo mejor te rebajo al saludarte con mucha confianza. Es que así somos los de origen humilde. Nos dan la mano y nos tomamos todo el brazo. Espero que no me reprendas por esta mi osadía de tutearte. Ya me imagino una lanzada tuya por mi atrevimiento y una refriega por mi abuso. Y bien que me la merezco por no saber guardar las distancias. Pero sé, sin embargo, que tú eres de buen corazón y me sabrás perdonar. Cuando era estudiante leí tus aventuras. Me gustaban mucho. Las leí 2 veces, al extremo de dedicarme a leerte mientras algunos profesores daban sus clases de otras materias. Me estabas desquiciando a mí también. Desde entonces empecé a sentir mucha simpatía por ti. Tus muchas lecturas de libros de caballería tanto te desquiciaron el sano juicio que empezaste a creer que tú eras la continuación de ese oficio tan alto y beneficioso para la humanidad. Te propusiste, como consecuencias de las lecturas, vengar agravios, enderezar entuertos, y te convertiste en el hombre de la justicia. Aunque, viéndolo bien, cada actuación tuya creaba una injusticia mayor de la que quería enderezar, al punto de que te salía lo roto por lo descosido, como dice el refrán. O lo que es lo mismo a decir, que era peor el remedio que la enfermedad, a pesar de todas las insistencias de tu fiel escudero, Sancho Panza, quien trataba siempre de hacerte entrar en razón. Te empecinaste en que eras el caballero más excelso de la historia. Te inspirabas en los grandes de ese oficio para copiar hazañas y superarlos en valentía y coraje. Pero todo te salía al revés. Te olvidaste que aquello solo era ficción y fruto de tu imaginación, y no la realidad. En vano resultaba llevarte la contraria. Todos te miraban con lástima y hasta se burlaban de ti. Tu facha y figura no invitaban a otra cosa. Tú, sin embargo, querías imponer respeto, cosa que nunca lograbas, sino que más bien despertaba la risa. Como inspiradora de tus aventuras pusiste a Aldonza Lorenzo, la hija de Lorenzo Corchuelo. Te figuraste que era de una belleza única, a tal punto bella que la llamabas la de belleza sin par. Le cambiaste el nombre, como era tu costumbre con todas tus cosas. Al caballo le cambiaste el nombre, a ti mismo te cambiaste el nombre. Y no podía faltar la inspiradora de tus aventuras. La llamaste Dulcinea del Toboso, y hacia ella iba toda tu inspiración, y te referías a ella como tu dulce enemiga. Tu caballo,
al que también le cambiaste el nombre, hacía pareja contigo, tan flaco y débil como tú, tal para cual. Rocinante lo bautizaste. Con todas tus locuras, se estaban dando en tu persona 3 actitudes humanas, que valen la pena resaltar, amigo Quijote. 1. Lo que creemos que somos. 2. Lo que creemos que los demás piensan que somos. Y 3. Lo que en verdad somos. En tu caso concreto se aplican las 3. 1. Tú creías que eras un caballero andante. 2. Tú veías que los demás pensaban que tú no eras un caballero andante. Y 3. Eras en verdad un loco de remate. Pero como tú vivías según como tú creías, eras feliz a pesar de todo. Cada hazaña que se volvía en contra tuya te dejaba mal parado, pero acrecentaba la imagen que tú tenías de ti mismo. Y te consolabas con pensar que esa era la suerte para los hombres de tu oficio. Cada aventura tuya te alimentaba tu propia imagen, y con ello le dabas fundamentos a los demás para convencerse que realmente estabas loco. Tu apariencia iba empeorando, te fuiste quedando sin dientes y más flaco cada vez, tanto que a tu fiel escudero se le ocurrió bautizarte como el caballero de la triste figura. Así estarías. Pero tú te realizabas. Ese era tu mundo mental, hasta que te desquiciaste por completo. Pobre de ti, según los que te veían. A pesar de todo eso, me pareces un personaje muy interesante. Te movía la buena intención. Querías cobrar injusticias, aun cuando las crearas peores. Querías ser el hombre de bien. Así te salieran las cosas al revés. Me pareces un loco bueno. Y eso me hace reflexionar sobre los locos de nuestra sociedad, a quienes muchas veces los clasificamos de gente rara. Ahí está la gravedad de los que nos sentimos cuerdos. Es entonces la parte buena de Sancho Panza, tu escudero. Él te seguía en tu locura y te sabía comprender. Te ayudó a realizarte, muy a costa suya, ya que a él le tocaba siempre la peor parte en todas tus ocurrencias. Tú las inventabas, y él sufría las consecuencias, como aquel brebaje que inventaste para curar los golpes y morados, según tus recuerdos de una medicina milagrosa de tus lecturas. Fíjate, amigo Don Quijote, ya sacamos una lección de aventura desventurada. Cada Quijote necesita de un Sancho Panza. Además, todos tenemos algo de ti, un poco de locos. Necesitamos tener a nuestro lado a un Sancho. A pesar de todo te envidio, ya que tú viviste como te imaginaste, un tanto extremista, pero creo que necesitamos vivir según nuestra mentalidad. En cierta manera tener un poco de loco. Claro, no tanto como tú, pero sí un poco para poder ser diferentes del común, y arriesgarnos a ello. Chao, caballero de la triste figura. Daniel. Carta a Pedro Apóstol. Hola, Pedrito. Quiero justificar de inmediato por qué te llamo Pedrito, porque me eres simpático y porque eres como yo en muchas de las cosas. A lo mejor sea una declaración de amistad muy directa, pero es así. Tal vez ni te consideres mi amigo, pero yo me atrevo a considerar que sí. Pedrito, así te llamo, y cuando pienso en ti me digo siempre, así en demasiada confianza, este Pedrito sí que es especial. Te imagino al lado de Jesús de Nazaret, siguiéndolo por todos lados, con la esperanza de un reino, al estilo David. Las cosas parecían que se te iban a poner buenas. Te alistas al nuevo líder. Este da el golpe y te acomodas. Pero Jesús hablaba de un reino que no se trataba de aquí, de la tierra. Y tú, y contigo todos los demás, se hacían ilusiones de un buen puesto. Pero no entendían. Y, entonces, tú y tus salidas típicas de una persona que tiene claro lo que quiere, y que no entiende otra cosa de lo que se ve en la inmediatez. Jesús hablaba de un reino. Esa era la esperanza de todo Israel. Tú eres israelita. Luego, tenías las mismas esperanzas de ese reino. Ahí que tú te oponías a Jesús cuando él hablaba que tenía que ir a Jerusalén, sufrir, ser entregado y morir.
¿Cómo es posible? Y Jesús te regaña y te pone en tu lugar al decirte que te apartes porque no entiendes. Quedaste mal parado. Y eso que momentos antes, según nos dice el Evangelio de Marcos, tú dijiste que Él era el Mesías, el que tenía que venir, el esperado. Se trataba, sin duda, de una salida inspirada por Dios en tu impulsividad. Dijiste lo que dijiste, y no supiste lo que decías, porque inmediatamente pones la torta. ¡Ay, Pedrito! ¡Pedrito! Cada vez que Jesús hablaba que tenía que morir, tú intervienes. Te entiendo, y te doy la razón. ¿Y dónde queda entonces el reino? Y siempre sacas la peor parte. Allá, en el huerto de los olivos, por ejemplo. Vienen a llevarse preso a Jesús y tú sacas de una vez la espada para defenderlo y defenderse. Porque eso significaba que si se llevaban al jefe, también irían sus acompañantes. Había que sacar la espada. Había que hacer una amenaza. Y tú lo hiciste. Y volviste a quedar mal parado. Otro regaño de Jesús. No era justo. ¿Qué le pasará a este? ¿Qué se habrá creído? Tanto coraje tuyo. ¿Para qué? Lo peor del caso es que Marcos no dice que fuiste tú, sino que uno de los que allí estaban. Pero el chismoso fue Juan. Tenía que rayarte al decir que habías sido tú. Te nombra. ¡Qué falta de compañerismo, ¿no te parece? Así andaban las cosas entre ustedes. ¿Qué se podía esperar? Y no que ibas a ser fiel hasta el final, si cuando te preguntan si eres del mismo grupo de ese que van a sentenciar, lo niegas. Un adulador eres lo que eres, Pedrito. Claro. Antes, todo. Te estabas asegurando un puestecito para cuando se diera el golpe. Pero, cuando las cosas se complican, nada de nada. Ni lo conozco. Ahora, sí. ¿Cómo son las cosas, amigo Pedro? Resulta que la cosa iba más allá. Tú tenías razón en tus salidas, pero también las tenía Jesús. Iban por caminos diversos, y allí es donde está todo el meollo. Jesús sabía lo que hacía. Te tenía, ciertamente, para un puesto y bueno, tú aspirabas otro, pero te dieron uno mejor, todavía. No te puedes quejar. Te saliste con la tuya. No resultaron en vano tus salidas e impulsividades, Pedrito. Ahora bien, yo me veo en ti, Pedrito. Soy demasiado inmediatista. Veo las cosas que veo, y no más allá. No tengo esa capacidad de mirar un poquito más allá de las circunstancias actuales. Soy impulsivo. A veces me controlo, cuando veo clarito que me conviene quedarme tranquilo. Pero cuando no veo ninguna conveniencia exploto y digo lo que digo. Después me arrepiento. Casi siempre pongo la torta, y me duele que sea así. Y, entonces, me hace sufrir. Y me lamento de mi impulsividad y de mi inmediatez. Y me digo, ¿pero por qué? Y enseguida me consuelo contigo porque me digo, si Dios se fijó en mí, fue precisamente a pesar de todo eso. Ahí está Pedrito. Tranquilo, mírate en él. Y me alegro, aun cuando no entienda muchas cosas y ponga la torta. Oye, Pedrito, gracias por estar con tus torpezas, y creo que con todo lo que te rayaron los que cuentan los evangelios, es bueno para mí. Así que gracias a esos chismosos que te querían hacer quedar mal, yo quedo bien. Sin duda, existe en esa intención de los escritores una inspiración de Dios y una teología. Gracias en todo caso. Hasta luego, Pedrito. Daniel, Sancho Panza. Mi querido Sancho Panza. Al saludarte no sé cómo hacerlo. Eres demasiado sencillote y representas al común de los servidores fieles. Para muchos, tú eres el pobre de la película y el que él saca la peor parte. Como tú y yo nos entendemos, por ser del pueblo, creo que no hay palabras subidas para nuestro saludo. Quizá con un «Hola, ¿qué tal?» sea suficiente. Así que, «Hola, amigo Sancho». Cuando era estudiante de bachillerato oí hablar de ti, y las referencias que tenía no eran muy halagadoras, que digamos. Decían los profesores de literatura
que eras la encarnación del hombre que no tiene aspiraciones. Te caracterizaban por ser gordo y que pensabas solo en comida. Cuando pensábamos en ti, a muchos nos daba risa, al compararte con el bueno de la película que era tu amo Don Quijote. Por cierto, que también le mandé una carta. Te lo digo para que no te vayas a disgustar cuando te enteres que también le escribí a él. Reconozco que en bachillerato no me interesaba tu historia. Colocaban al Quijote como el hombre de ideales, y a ti como la contrafigura. Como quería salir del paso, a la hora del examen, me conformé con aprenderme algunas pequeñas cosas. En parte, porque el profesor iba muy deprisa. Y, en parte, porque a esa edad se es muy cómodo. No queremos complicarnos la vida con los estudios. Se estudia para pasar el examen, y nada más. Fue cuando era estudiante del segundo año de filosofía que me entró curiosidad por leer tu historia, y me volví a reír. Pero ya no de ti, sino de tus ocurrencias. Me desarticulaba de la risa cuando pagabas los platos rotos por las ideas de tu patrón, quien tenía complejos de caballero andante, en una época en que no era usual esa manera de aventuras. Recuerdo cuando en la manta te aventaron al aire, o cuando tuviste que tomar aquel brebaje que preparó el loco de tu amo y que te puso a botar por ambas canales, como aparece textualmente en el libro. Y todavía me da risa. Cuando era niño escuchaba esta expresión muy popular, el hijo de la panadera, y con ella se indicaba que se era menos favorecido en muchas circunstancias de la vida. Si cualquier cosa salía mal, le echaban a uno la culpa. Entonces, se decía, claro, como soy el hijo de la panadera, o sea, el pobretón. Y tú, amigo Sancho, en la obra de Cervantes, eres el hijo de la panadera. Tú siempre sacas la parte menos favorecida en cada actuación de Don Quijote, a quien se le ocurría ver gigantes donde solo había molinos, o castillos donde no había más que una simple hospedería o venta, o ejércitos donde solo existía un rebaño de ovejas, o hermosura sin par, donde no había tal belleza, y a ti te tocaba sufrir las consecuencias de las insólitas ocurrencias de tu amo. No tenías derecho a opinar, a pesar de que siempre tenías la razón, pero como el que sabía era el hidalgo caballero, tus opiniones eran ignoradas. Poco a poco te fuiste convenciendo de la locura de tu amo, aunque al principio el loco eras tú por creer semejantes inventos. Claro, tu situación no era muy buena. Tu amo te ofreció una ínsula para gobernarla tú solito, y veía que esta ínsula era una buena oportunidad de mejorar tu suerte de labriego. Y es aquí donde muchos te clasifican como un interesado. Pero pienso, a pesar de que digan todo eso y más, tú eras más cuerdo que cualquiera que presuma serlo. Pues tú eras realista. Ese era tu mundo. No había más allá. Esa era tu realidad. Para muchos y para el mismo Don Quijote, tú representas la persona inoportuna y torpe. De allí proviene la famosa palabra mentecato, que muchas veces utilizaba tu amo al referirse a ti. Sin embargo, tienes que reconocer, Sancho, que tú al comienzo era más loco que tu amo, ya que se te podría aplicar el refrán aquel de que es más loco el que anda con el loco que el loco mismo, porque le cree al loco. Y eso es una locura mayor, y tú le creíste. No me lo vengas a negar. Claro que te diste cuenta allá en la Sierra Morena cuando tu amo le escribe una carta a su Dulcinea del Toboso y te manda que se la lleves. Y antes de partir, hace algunas demostraciones para que tú le cuentes a Dulcinea. Es cuando tú lo bautizas como el caballero de la triste figura, porque lo ves casi en cueros. Allí te convences que estaba loco, y allí tú vuelves a ser cuerdo. Al fin. ¿Sabes, Sancho? Mucha gente todavía hoy al referirse a los muchos Sanchos que hay en el mundo, tiene la osadía de llamarlos mentecatos, y se burlan porque consideran que no tienen ideales ni espíritu de superación. Pero se les olvida que los Sanchos, los como tú, con sus refranes y dichos populares, son más sabios, ven lo que es,
y muchas veces es distinto de los castillos y gigantes de las aventuras de sus amos. ¿Sabes qué? Yo pienso que los Sanchos Panzas, los como tú, son necesarios en la sociedad. Son ellos los más realistas, y tal vez demasiado. Si los Quijotes se dejaran guiar, o por lo menos escucharan las observaciones de los Sanchos, muchas cosas serían distintas. Lo que pasa es que, como ellos, los amos como el tuyo, se creen que solo ellos, y nada más que ellos, son los que saben y conocen, y son los que tienen razón. Pero tú y yo sabemos que no es así. Dejémoslos que vean castillos donde solo hay una pequeña venta de arepas. Total, somos los Sanchos. Se me ocurre algo, Sancho. Vamos a formar un club de gente como tú y como yo. ¿Qué tal si lo llamamos los Sanchos o la Sanchería? Piénsalo. Claro, que tú eres el presidente vitalicio. Piénsalo, vale. Después hablamos. Pero no me dejes afuera. Cuidado. Mira que el de la idea fui yo. Number tranquilo, es jugando. Además, yo sé que tú eres noble y buena gente. Pero por si acaso, no se sabe. Chao. Daniel. Vilos Caracas Boy. Amigo Billo Frómeta. Recibe un cordial saludo y un abrazo de amistad y de admiración. Desde niño escucho tus canciones con mucha satisfacción y alegría. La gente de mi ciudad bailaba con tus ritmos contagiosos. Cada diciembre tú contagiabas el ambiente. A cada regalo musical tuyo le subían el volumen a la radio. Y tarareábamos tus melodías. En la radio hacían programas con tus canciones todas las tardes, a las 5. Y los sábados, desde las 9 de la mañana sintonizábamos una de las tantas estaciones que nos alegraba con tus bellas melodías. La casa se invadía de alegría. Mis hermanas hacían los quehaceres de la casa con mucho entusiasmo. Ellas también cantaban, desentonadas por supuesto, pero igual cantaban. A veces improvisábamos un bailecito en medio de los oficios. A mí, por lo menos, me tocaba regar las matas o cualquier otro oficio el día sábado, y lo hacíamos con una alegría contagiosa. Oh, qué bellos recuerdos, amigo Billo. En algunas estaciones de la radio realizaban programas contigo y con los melódicos. Alternaban, una y una. Aquello era una fiesta familiar y un disfrute que no te puedo contar porque me emociono solo con recordarlo. A pesar de haber crecido, nunca perdimos la simpatía hacia tu música. Por lo que respecta a mí, por lo menos. Tus ritmos, ya una guaracha, o un pasodoble, o un bolero, o una cumbia, o un merengue venezolano, etc. Pienso, amigo Billo, que con tu manera de ganarte la vida, alegrabas la vida de mucha gente. Por lo menos a mi familia, tú la hacías sentir muy especial y unida, sobre todo los sábados. Y, así, ¿cuántos no olvidarían sus penas y fatigas con tus melodías? ¿Cuántas sonrisas no dabas a muchos rostros cansados por las faenas de todos los días? De hecho, tener en la casa un disco tuyo era un verdadero tesoro. Y bailar con tu ritmo una experiencia maravillosa. Aunque en mi casa no teníamos más que un radiecito. No nos podíamos dar el lujo de un tocadiscos de la época, pero el radiecito era más que suficiente. ¿Para qué queríamos más? Yo sé que lo te voy a decir te va a hacer reír. No importa. Ahora, de viejo pude comprarme un equipito de sonido, y uno de los primeros discos que me compré fue uno de los tuyos. Siempre lo escucho. Y mire, cuánto disfruto escuchándolo. Y a veces en mi cuarto, sin que nadie me vea, echo mi bailaíta. Y disfruto más todavía. Porque hay en ese detalle una alegría vivida de niño. Hay un recuerdo maravilloso de familia. Hay inconscientemente un revivir mis días de muchacho peleón y alegre. Y feliz. Tú me vas a perdonar si no sé cómo se baila bien una melodía tuya. Pero déjame bailarla a mi manera. La disfruto. Tal vez mucho. No te lo imaginas. Quiero decirte una cosa. Gracias por tu música. Gracias por tus composiciones. Gracias por la alegría. Gracias por esos días bonitos que pasaba mi familia, sobre todo mis hermanas, los días sábados, aunque muchas veces nos llevábamos algún regaño por tu culpa.
Pues como le subíamos el volumen al radiecito para poder escucharte en el patio, o donde cada uno estuviera haciendo su oficio, nos olvidábamos que a papá o a mamá le perturbaba. Pero sé que muy en el fondo, ellos también la disfrutaban a pesar de nuestras exageraciones. Perdóname si te exageré, pero así era. Bueno, te dejo. Quiero ir a colocar en el equipito aquella canción de Epa Isidoro, buena broma que me echaste. Y también aquella que dice, y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que le he pedido al poeta que le pusiera a mi verso toda su inspiración. Chao. Te prometo que trataré de mejorar en el baile para no ofenderte. ¿Te parece? Chao, chao. Estoy apurado. Además, antes de que se vaya la luz. Chaito, pues. Daniel, carta a Richard Bach. Estimado Richard, desde las alturas, en mi vuelo experimental, como el de Juan Salvador Gaviota, recibe mis saludos. Por recomendación de un migo leí tu libro Juan Salvador Gaviota. Muy sencillo. Y muy interesante. Tu preferencia es el vuelo. Todas tus obras tienen que ver con los aires y con aviones. En el libro de Juan Salvador es un ave, una gaviota, que quiere romper la rutina. Quiere ser diferente del resto de la manada de gaviotas. Quiere volar más de lo que le está permitido por la naturaleza. Al principio, apenas, logra subir un poco. Se desploma contra la playa. No logra el dominio de su cuerpo acostumbrado al ras del agua, pero continúa en su intento, un día y otro. No llama la atención al resto de las gaviotas. Pasan los días y con ellos sus esfuerzos. Poco a poco mejora. Comienza a tener más control del aire. Va aprendiendo a mover las alas para ganar altura y también para girar. Así, comienza a salirse del comportamiento típico de sus compañeras. Comienzan a verla como extraña, y Juan Salvador se desliga del resto. Prefiere volar, solo volar. Encuentra en el vuelo su realización. Quiere más. Ya no hay límites, solo el cielo es el límite. Como diciendo, el infinito es el límite. Y lo bueno de todo es que encuentra a pie a otros de sus compañeros que hacen también lo mismo que él. Encuentra a Richard Gaviota, y a muchos otros. Se identifica con ellos. No estaba solo. Había otros como él. Y hay allí un gran mensaje. Por lo menos así lo veo yo. Tengo una manía, sin embargo, y es que me la paso viendo mensajes en todas partes. Tal vez ni los haya, pero yo los veo. Me estoy convenciendo que realmente es una manía. Perdóname, si en tu caso no lo hay, y yo lo veo. Pero para mí, tú estás queriendo decir, en este estilo literario, que tenemos que ser diferentes, que no importa que nos vean como extraños. Al igual que a Juan Salvador, lo importante es que podemos, y el límite es el cielo. No hay obstáculos si nos proponemos volar. Por lo menos, creo que tú estás diciendo que es necesario no ser del montón. Tenemos que romper las barreras y las limitaciones, y que podemos hacerlo, que hay otros que lo han hecho, que no se está solo. Hay muchos. Claro, la paga es que nos aislarán, pero es un imperativo existencial. Amigo Richard, gracias por tu Juan Salvador Gaviota. Voy a decir una cosa, a lo mejor te ofendo porque te estoy comparando, pero creo que tu Juan Salvador Gaviota tiene que estar junto al viejo y el mar, de Hemingway, y junto también al El jardín de mi amado, al El diente roto, al El principito, y muchos otros del mismo estilo sencillo pero profundo. Son sencillamente grandes. Voy a pedirte un favor. Dame una receta para quitarme esta costumbre de estar encontrando mensajes donde no los hay. Creo que se me está volviendo una manía, y me da miedo, muy en el fondo. Bueno, te dejo, porque no hay límites, pero si hay un límite a esta carta, tiene que haberla, porque ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice nuestro refrán venezolano. Chao, porque voy a ver si comienzo a practicar mi vuelo. Ya me imagino dando traspiés. Chao. Daniel. Carta al Chapulín Colorado. Hola, Chapulín. Y, ahora, ¿quién podrá defenderme?
Tú, ciertamente, mi querido Chapulín. Y aparecerás con tu trajecito rojo, con tu chipote chillón, con tus pastillas de chiquitolina y con tus antenitas de vinil. De seguro aparecerás por la ventana, o en el closet, o encima de la mesa. Y harás tu aparición, anunciándote con tu característico saludo. No contaban con mi astucia, y tendré que responder con la sorpresa. ¡El Chapulín Colorado! Oh, mi querido Chapulín, cuánta alegría me da el saludarte y el escribirte una carta. Tú no podías faltar. Nunca me lo hubiese perdonado una omisión contigo en estas correspondencias que estoy haciendo, desde hace algunos días. De hecho, cuando le comenté a algunos de mis amigos que han leído mis cartas anteriores, que te pensaba escribir una a ti, se alegraron mucho. Y me animaron. Sí, escríbale. Y les noté una alegría especial. Oye, vale, ¿cómo te quieren? ¿Sabes? No solo ellos te quieren, te queremos todos. Inclúyeme a mí. Si vieras cómo me quedo frente a la televisión, mirando tus ocurrencias y torpezas, y disfrutando de tus aventuras. A veces lamento que en el horario que pasan tus aventuras, estoy ocupado y no puedo verte. Me quedo con una pequeña frustración. El otro día le pedí a una persona amiga que grabara en una cinta de video tu serie. Me hacía la ilusión de poder verte a mis anchas, pero no lo hizo. Me dio mucha tristeza, pero no pierdo las esperanzas de un día tener para mí solo una cinta de video de tu serie. Por lo menos de algunas. Me gustas por muchas razones. Tú eres generoso. Tienes un corazón de oro en generosidad. Quieres ayudar a todo el mundo que se halle en dificultades, aunque no sea más que pura intención, ya que eres demasiado torpe. Y en vez de ayudar la empeoras, y haces más difícil cada situación. Y, entonces, con cada torpeza tuya, me privo de la risa. Porque allí está tu sentido del humor. Y me río porque en el momento me causas risa. Pero me río porque muy en el fondo me encuentro plasmado en ti. Lo que significa que me río de mis propias torpezas. Muy buena voluntad, pero sin los medios y conocimientos suficientes para poder ayudar de verdad. Lo que hace que las cosas se compliquen, y te sientes orgulloso de lo sabio que eres y de lo inteligente porque todo lo tienes bien calculado. Para bien de todos, las cosas las resuelven los demás o se resuelven por pura casualidad, y tú consideras que lo lograste tú, con tu inteligencia, y te ufanas. Todos saben que no fue así, y eso mismo me pasa a mí, y tengo que reírme de ti, porque al reírme de ti me estoy riendo de mí mismo. Por otro lado, te glorías de tu valentía. No le tienes miedo ni a nadie ni a nada, pero es todo lo contrario. Eres cobardísimo. Le tienes miedo a los muertos, a los fantasmas, a la oscuridad, y tiemblas ante los más grandes que tú, que son todos, porque eres pequeño. Y te enfrentas con cobardía, sales bien parado, pero por casualidades, y te sientes seguro de tu valentía, fuerza, coraje y osadía. Y me tengo que reír. No me queda alternativa, pero ya sabes por qué. Oh, mi querido Chapulín, ¿cómo no voy a quererte? Formas parte de mí desde niño. Eres yo mismo con traje rojo y unas antenas de vinil. Voy a pedirte un favor. No dejes de ser como eres, así como eres. Me sentiría muy triste si cambiaras. De seguro me obligarías a cambiar a mí también. Y eso me va a costar mucho trabajo. Gracias, nos vemos. O, mejor dicho, hasta la próxima que yo me vea contigo y en ti. Cuando te vuelvan a dar en la televisión. Chao, Chapulín. Daniel. Carta a Federico Nietzsche. Amigo, Federico. Recibe un saludo con toda mi admiración y respeto. Cuando era estudiante de filosofía, tuve la suerte de recibir clases de un profesor canadiense. Era máster en filosofía. Tenía una metodología muy especial para dar las clases. Una de las clases fuiste tú. El profesor era muy metódico y organizado, tanto en sus clases como en su vida personal. Nos exigía estar sobre los libros todo el tiempo.
cosa que hacíamos con mucho gusto y placer, aunque con mucho trabajo, pues teníamos que leer muchos libros para responder a sus exigencias. Es después que se reconoce el esfuerzo y sus frutos. Cuando en el pensum de estudios apareció Historia de la Filosofía en la Edad Contemporánea, nos sentimos muy satisfechos porque íbamos avanzando normalmente. Y al llegar a ti, el profesor, apenas dio unos pincelazos sobre tu vida y sobre tu pensamiento. Sabíamos que se trataba del nihilismo. En su metodología estaba el despertarnos la curiosidad. Todo lo demás nos tocaba a nosotros como estudiantes. Imagínate el mundo de cosas que teníamos que leer para tener más o menos ideas claras. Siempre contábamos con el asesoramiento del profesor, quien nos guiaba y orientaba cuando nos deteníamos en lo que era menos importante, o insistiendo en cuál era la idea principal. Al final de cada semestre teníamos un seminario de sus materias. Cada alumno escogía el tema que le más interesaba, según lo que habíamos visto en clase. Eso nos daba la ventaja de conocer más. Cada uno tenía que exponer en clase al resto de los compañeros, quienes a veces, con la sana intención de ponerlo a uno asustado y nervioso, le lanzaban preguntas con sana doble intención, fulminarlo o pulirlo más en el tema que se exponía. Recuerdo que yo escogí tu filosofía, amigo Nietzsche. Me gustaba mucho porque, entre otras cosas, tú hablabas de la muerte de Dios, del superhombre, y quería profundizar desde mis inquietudes de estudiante. Fue, entonces, cuando pasaron por mis manos tus ideas, que se recogían en tu libro Así habló Zaratustra, y muchos otros estudiosos críticos que te analizaban. En esa escogencia descubrí que tú eres muy leído por los jóvenes y que significas para ellos una lectura obligada, por tu estilo. Me sentí muy satisfecho de haberte escogido. También descubrí, según los estudiosos de tu filosofía, que tú te proponías crear un libro análogo a la Biblia, con sentencias y hasta dividido como ella. Te proponías sustituir a la Biblia con la idea del superhombre, como consecuencia de la muerte de Dios. Y te inventaste a Zaratustra, una especie de hombre sabio que vivía en la montaña y que tenía la necesidad de comunicar a los hombres sus descubrimientos. Tu Zaratustra tenía 30 años, la misma edad de Jesús de Nazaret. Vivió en la montaña un buen tiempo. Lo retiraste a la soledad como presentan a Jesús de Nazaret los evangelistas. Así como Jesús conversaba con Dios, su Padre, Zaratustra reflexionaba con el sol, al que le pide que le bendiga en el nuevo camino que va a emprender. Tu personaje baja de la montaña a enseñar a los hombres. El primero que se encuentra es al santo, con quien conversa, para decirse, después, para sus adentros, será posible. Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Después lo ubicas en la ciudad donde enseña que el hombre es algo que deber ser superado. Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de ellos mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflejo de esa gran marea y retroceder al animal más bien que superar al hombre? Yo os enseño el superhombre. Y Zaratustra empieza así su evangelio, en el que critica la postura cristiana en el mundo, y cuestiona la visión de la humildad que tiene el cristianismo. En esta parte me pareces, realmente, muy interesante, y creo que, en cierta manera, tienes mucha razón. Después, en tu libro El Anticristo, expones que hay que despreciar la humildad, la debilidad y la falsa caridad y comprensión, y que hay que poner en su lugar al superhombre. Me imagino el escándalo que formaste con estas ideas. Algunos pensadores consideran que la puesta en práctica de tu superhombre se consiguió en la persona de Hitler, y Hitler resultó un verdadero monstruo para la humanidad. Imagínate la práctica de crear una raza pura, la raza aria, para lo que había eliminar a toda raza inferior. Un verdadero monstruo. Amigo Nietzsche, quizás la aplicación de tus ideas sean antihumanas. Lo son. No lo discutamos.
Lo son. Sin embargo, algunos reconocen que al Dios que tú mataste no fue el metafísico, es decir, al ser necesario, según la filosofía, sino al Dios inventado por muchos hombres. Y, hasta cierto punto, se puede decir que tenía razón al darle el descanse en paz, ya que muchos vivimos con un Dios a nuestra manera. Manipulamos, cometemos injusticias, y justificamos muchas torpezas en nombre de ese Dios, o amparándonos en ese Dios, a la nuestra. La historia así lo comprueba. Tengo que agradecerte el susto que nos has dado. Muchos se asustan ante la posibilidad de la muerte verdadera de Dios. A mí no me asusta, porque Dios sigue siéndolo, aun cuando en nuestras cabezas la idea del verdadero Dios haya que purificarla. Creo que por aquí hay que verte. Aunque viéndolo bien, al matar la idea de Dios y al decir que Dios es más invento del hombre, se genera un mundo invivible. Si matamos a Dios, y todo lo que Él significa el mundo se le va a convertir al hombre en una imposición del más fuerte. Y esto sería un caos, y una verdadera tragedia el vivir, y se justificaría la imposición del superhombre. Y, aquí, sí que no estoy de acuerdo contigo. Pero, te agradezco el sustico que nos echaste. Esto nos ayudará, no lo niego. No te escribo más, es suficiente. Chao. Daniel. Carta a Pelé. Rey Pelé. Hola, querido Pelé. Primero quiero pedirte disculpas por no llamarte por tu verdadero nombre, pero resulta que es muy complicado y no logro memorizarlo. Me es más práctico llamarte como todo el mundo te conoce. Pelé. Espero que no te ofendas. Oh, cuántos bellos recuerdos de niño. Improvisábamos algunas partidas de fútbol en la carretera. Poníamos 2 piedras a ras de piso, en ambos extremos para señalar que eran las porterías. No teníamos un balón, propiamente dicho. Pero no era para nosotros un problema. Lo hacíamos con un cartón de leche. Lo rellenábamos con papel periódico. Y a jugar. ¡Cuánta algarabía y gritería! De vez en cuando interrumpíamos el juego en medio de una jugada emocionante, a punto de gol, porque subía o bajaba un carro. Había que suspender momentáneamente el juego hasta que el carro pasara. Y volvíamos a lo nuestro. Todas las tardes lo mismo y en el mismo lugar, con las mismas interrupciones. Pero eso sí, cada vez con balón nuevo, ya que el del día anterior no daba para más. Regresábamos a nuestras casas sudados, con la ropa sucia, pero satisfechos porque éramos jugadores de fútbol. Teníamos nuestras fantasías, y si hacíamos un gol o más, ciertamente éramos grandes jugadores. Cuán bravos éramos y nos sentíamos. El que más goles hiciera se ganaba el respeto de los demás, y el respeto, sin duda, que lo tenían los más grandes porque tenían más fuerza. Pero eso no era un obstáculo para los más pequeños, de entre los que estaba yo, ya que nos veíamos obligados a hacer más esfuerzo físico para poder ganar. Y ganábamos. Eso hacía que nos sintiéramos más grandes todavía. No siempre, por supuesto. Había que añadir el regaño de nuestras madres por el estado en que regresábamos. Pero era un regaño que valía la pena soportar. Y si perdíamos, no importaba. Quedaba el día siguiente. Y si no, también el siguiente. Lo bueno de todo esto, amigo Pelé, era que en nuestras fantasías de pequeños grandes jugadores de fútbol, tú representabas el modelo del mejor jugador. Así decir que fulano era el Pelé equivalía a decir que, ciertamente, era el mejor. Y todos queríamos que nos dieran ese sobrenombre. Y hacíamos todo porque así fuera. Para eso había que jugar de verdad y como los buenos, aunque no se fuera. Había que llevarse ese apelativo, al menos por esa tarde. Aunque, viéndolo bien, no me acuerdo si a mí dieron ese sobrenombre. Pero me hubieras visto sudar la ropa en pleno juego. Creo que me lo merecía. Pero no lo recuerdo. Tal vez. No me acuerdo, sinceramente. También, cada uno en medio de una jugada, hacía de narrador de la partida de fútbol. Así, cuando alguno llevaba el balón, bueno, quiero decir, el cartón de leche relleno de papel periódico, decía, y va a Pelé, y dribla a uno, y hace la jugada. Y así había tantos Pelés como niños,
jugando en la carretera en una partida improvisada de pequeños grandes jugadores. Y éramos felices. Fuimos creciendo, cada uno fue realizando lo que se propuso y pudo conseguir, y cuando oíamos hablar de ti, nos identificábamos contigo, porque éramos del mismo clan, es decir, habíamos sido Pelés, y había una especial sintonía. Lástima que ahora de grandes seamos grandes y nos hayamos olvidado de esos pequeños soñadores que éramos. Pero es la vida. No podemos ponernos nostálgicos. Es así. De niño un cartón de leche relleno con periódico nos hacía felices. Ahora, tal vez, tengamos un balón verdadero, de cuero, real, y nos falte la ilusión y la algarabía. ¡Qué cosas! No, qué extraña resulta la vida, ¿no te parece? No te escribo más, porque me puse melancólico y con nostalgia. Quiero terminar dándote las gracias por ser parte de nuestras ilusiones de niño. Y choca esas 5, como lo hacen los jugadores después de una buena jugada. Chao. Daniel. Carta a Judas Iscariote. Hola, señor Judas. Sé que estarás sorprendido que te esté escribiendo, porque siempre has sido el malo de la película. Igualmente sé que cuando muchos se enteren que te escribí pegarán un grito al cielo. Pero, que griten. Antes de todo quiero pedirte disculpas y perdón. ¿De qué? Me dirás. Tengo mis razones, y te las voy a dar, porque creo que es una obligación de fidelidad a la historia y de fidelidad a los acontecimientos. Siempre se te ha visto como el que traicionó a Jesús de Nazaret. Ciertamente es así, y por ello se te ve como el más malo de los malos. Pero hay en esa visión de los acontecimientos algunos elementos que nos hacen tergiversar las cosas de cómo en verdad fueron y son. Tus razones tenías, y todas en la lógica de las expectativas del pueblo judío. Desde allí no se te puede juzgar. El problema está en que el juicio que hacemos de ti es que tú entregaste al Hijo de Dios, es decir, a Dios mismo. Y por eso te vemos como el más malo de todos los malos. Hasta en el cuadro de la Última Cena buscan representarte como el más feo. Por favor, creo que no son justos. Que entregaste a Jesús es lo que siempre se dice, pero ya el evangelista San Marcos te defiende al decir que uno de los 12, lo que puede significar que cualquier otro lo pudo haber hecho. Total, ya todos estaban desencantados y no entendían lo que pretendía Jesús de Nazaret. Además, ustedes veían que las cosas que se esperaban eran de otra perspectiva. No estaban preparados para otra visión, sino la que tenían en la experiencia del pueblo escogido por Dios. La historia era otra, e igual, otra la experiencia. Voy a revelarte algo muy importante, Judas. Me inventé un personaje para defenderte. Se llama Pedro María Perales. Puse en él todas las características de una persona inquieta e intranquila. Él se da a la tarea de defenderte. Es un recurso literario. Con datos y estudios en la mano, él le explica a Clementina, su esposa, todos los elementos que tiene para dedicarse a tu defensa. Porque se trata de un imperativo histórico y una necesidad teológica. Y te defiende. Hice una novela. Todavía no la he publicado. Pero pronto será. Precisamente porque considero que se trata de defender tu buena fama y tu nombre. Quiero pedirte perdón en nombre del cristianismo. De seguro que me dirás que quién soy para atribuirme semejante atrevimiento. Pero te digo que soy cristiano, y como tal pertenezco al cristianismo. Eso me da ese derecho y esa facultad. Que conste, no te pido a nombre de la Iglesia Católica. Eso le toca al magisterio. Te hablo a nombre del cristianismo del que formo parte y que me da ciertos derechos. Y te pido perdón porque te tratamos mal. Te hemos faltado el respeto. No se puede negar que el juicio que se tiene de ti es influenciado por un cierto antisemitismo, es decir, un odio hacia la raza judía injustificado. Esto ha generado muchos comportamientos errados contra los judíos. Muy recientemente Alemania generó una gran persecución contra los de tu raza,
y el mundo debe avergonzarse de eso. Hay un autor, Leon Uris, que tiene un libro muy interesante sobre esa historia. Se llama Éxodo, y otro, de otro autor, Graham, que se llama Holocausto. No te voy a contar los detalles porque me haría muy largo. Pero, en todo caso, es algo de lo que la humanidad, sin excepción, tiene que estar abochornada y avergonzada. Pero eso es otro tema, y no quiero complicarme contigo. Solo te escribo para pedirte perdón por el maltrato que te hemos hecho. Y para decirte que mi amigo Pedro María Perales te defiende. Tal vez se trate de una golondrina que quiere hacer llover, como decimos los venezolanos. Es decir, que no será gran cosa. Pero creo que es una cuestión de justicia, y en tu caso tenemos que reivindicarte. Me gustaría que leyeras ese libro que he escrito y me dieras tu opinión. Sé que te va a gustar. Sé, igualmente, que puede sonar escandaloso que se escriba un libro para defenderte. Pero hay que ubicarse en tu momento histórico, con todos los elementos de entonces, y saber que tenías razón en hacer lo que hiciste. Léete el libro, me darás la razón. Así que tranquilo, Judas, no hagas problemas. Te condenan y te miran mal. Pero es que no saben los verdaderos motivos. No lo saben, los ignoran. Te dejo. Será hasta otra vez. Quizás te escriba para contarte cómo ha sido el impacto del libro del que te hablé. Chao. Daniel, Juan Gabriel. Hola, amigo. Con toda mi admiración y respeto quiero escribirte. Así les prometí a unos amigos, y no puedo fallarles. Antes de todo, quiero agradecerte por tu música. En ella hay mucha poesía y optimismo. Cada vez que tengo oportunidad te escucho, y no puedo dejar de sentir alegría, entusiasmo y no sé qué de cosa bonita. Anoche mismo, estaba en una casa de familia. Me habían invitado a cenar. La familia estaba muy contenta porque había comprado un nuevo equipo de sonido, de esos portátiles nuevos, que son muy prácticos, y lo estaban estrenando con un disco de los tuyos. La cena era pescado, muy sabroso, por cierto, y tu música sonaba de fondo, y no podía disimular la alegría de que tú también estuvieras cenando con nosotros. Nos hacías compañía con tu arte. De vez en cuando comentábamos algunas de tus canciones. Nos deteníamos en algunas partes que nos llamaban la atención, y fueron muchos los comentarios que surgieron. Uno de ellos fue que realmente la música es un arte muy bello, y que a quien no le guste la música no sabe disfrutar lo bello que es la vida. Otro fue que tú eres un poeta de la música. Tal vez por eso es que eres especial, por lo menos para el grupito que estábamos cenando. Yo no pude disimular algunas lágrimas, y comenté que, si el cielo se gana por hacer el bien a los demás, ciertamente tú te tienes ganado el cielo. Claro que no soy Dios, es simplemente un comentario, porque ¿cuánto bien no has hecho tú con tu música? ¿Cuánta alegría sana no has dado con tu arte? Y seguíamos comiendo pescado, y tú nos acompañabas. Muchas otras cosas decíamos, como, por ejemplo, que Dios tiene que ser mucha ternura, y tú contribuyes a que en cierta manera experimentemos a Dios. Tal vez, el verdadero Dios. Y creo que en ese momento de la cena estábamos siendo arrebatados por un trance místico, motivados, sin duda, por tu música y la poesía de tu arte, doblemente bello. Sé, sin embargo, que esto que te estoy diciendo, para muchos podrá ser escandaloso. Imagínate que estoy diciendo que experimentábamos una sensación bonita, como ha de ser el mismo Dios, gracias a tu música. Ciertamente, un escándalo. Claro, que ese escándalo se debe a que solamente relacionamos experiencia de Dios con iglesia y rezos, y todas esas cosas. Pero, ¿no son acaso los poetas, como tú, quienes verdaderamente tienen auténtica experiencia de Dios? No digo con esto que no hay verdadera experiencia mística en lo anterior, sino que los poetas son personas tocadas, muy en especial, por un don maravilloso en el descubrimiento de la belleza de lo bello. ¿Y Dios no es belleza y lo bello?
al mismo tiempo? ¿Y no es una persona especial quien tiene ese don dado por el mismo Dios para darse a conocer? Sé que ya algunos estarán pensando que estoy diciendo que tú eres un santo. Number amigo, Juan Gabriel. Estoy diciendo que eres un poeta, y como tal, un descubridor de la belleza. Y no estoy diciendo, ni más, ni menos. Te hago esa aclaratoria porque cabe la posibilidad de que no nos entiendan. Sé, también, y estoy seguro, que tú me estás entendiendo. La cena continuaba, y tú entre nosotros. La señora de la casa comenzó a bailar una de tus melodías, y no pude resistir la tentación de acompañarla en el baile. Me levanté y bailamos. Todos soltaron la carcajada porque yo no podía seguirla, ya que soy torpe para estas cosas. Pero era la misma alegría que nos contagiabas con tu arte. Estábamos muy contentos, y fue una velada muy bonita, muy familiar, muy del momento. Fue un momento muy especial. ¿Cómo no disfrutarlo? Juan Gabriel, gracias por ser artista. Gracias por cultivar y darnos tus creaciones para alegrarnos la vida. Gracias por ayudarnos en descubrir que la vida es bella. Gracias por ayudarnos a sentir a Dios en la sencillez de tus canciones. Gracias. Gracias. Mil gracias. Y gracias por la alegría de la familia de la cena de anoche. Chao. Daniel. Carta a Ernest Hemingway. Amigo, Ernesto. Con el anzuelo y arpón en la mano, quiero saludarte. Hace mucho tiempo leí tu libro El viejo y el mar. Qué manera tan sencilla de expresar grandes ideas. Me gustó en su plenitud. Siempre te recomiendo a mis amigos. Hasta te han llevado a película. Tu libro es así. Todo comienza con un pescador que lleva varios días que no tiene suerte en el mar. Regresa a la playa cada mañana sin grandes recompensas del trabajo de la pesca. El cansancio es la paga a sus esfuerzos. Este viejo se hace amigo de un niño, quien siempre le lleva los periódicos, sobre todo por las noticias de la serie de béisbol de las grandes ligas. Un buen día el viejo decide meterse más adentro, en el mar, a jugárselas todas. Quiere salir de la rutina. Su ambición es traer un pescado grande que le ayude a superar un tanto la situación. Alista todo lo necesario para su faena de pescador. Sale un poco más temprano de lo acostumbrado, guiándose siempre por la luz del reflejo del faro del muelle. Logra pescar algunos peces pequeños al principio, como siempre. De repente siente que su cordel es alado con más fuerza de lo común. Se alegra y se inquieta, a la vez, pues se considera viejo y sin suficientes fuerzas. Además, está solo, sin que nadie le ayude. Empieza a darle cuerda al pez misterioso para que pueda morder bien el anzuelo mortal a medida que éste comenzaba a mover la lanchita en un viaje inesperado. El viejo, sin soltar la presa, habla con ella. No la ve, y no sabe su tamaño ni la clase de pez. Le deja que se tome su tiempo, sin embargo. Pasa así toda la noche, el pez alando y el viejo aguardando, hasta que se desata la lucha entre los dos. El viejo en acortarle la cuerda y llevarlo hacia él, y el pez en hacerle la resistencia. La cuerda le rompe las manos al viejo. No se rinde. De vez en cuando come un poco de pescado crudo, del que lleva en la embarcación. Se moja las manos con el agua del mar para calmar el dolor, y sigue recortando la cuerda, con mucha fatiga, hasta que el pez comienza a ceder. Ya después el pez salta. El viejo lo ve y sabe que se trata de un pez sierra, y de los grandes. Continúa la lucha, el viejo constante y el pez comenzando a entregarse. Así, hasta que el viejo logra atraer a su presa a la embarcación para rematarlo a palo. Pero tanto fue lo que le dio que rompe al pez y comienza a sangrar. Los tiburones, al sentir la sangre, se acercan a comer. Y, entonces, otra lucha más. Pedazos del pez se van en las bocas de los tiburones, y con ello el trabajo y la fatiga del viejo. Con lo poco que le dejan los tiburones, regresa el viejo a la playa. Lo trae atado a la embarcación, solo con la cabeza y con la espina dorsal. Al menos, era algo.
En la playa todos estaban preocupados por la tardanza del viejo. El niño del periódico había perdido las esperanzas de verlo otra vez. Todos al verlo llegar se le acercan a saludarlo y a admirar lo poco del pez. Se alegran. Muy entretenido tu libro, amigo Hemingway. De él saco yo las siguientes reflexiones, muy para mí. No nos dejemos dejar vencer por todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. Tal vez estamos viejos, y quizás ya no hay nada que hacer, sin fuerzas y sin nada que ofrecer. Todo está en nuestra contra, el mar, la noche, la soledad, las fuerzas físicas, la embarcación y hasta el pez. Pero se puede. Solo es querer y no rendirse, y hasta no nos quedará ni siquiera el hueso del pez. Pero hay que volver a la playa, con mucho, con todo o con nada, pero hay que volver. Gracias, amigo, por tu viejo y el mar. Chao. Daniel. Carta a Simón Bolívar. Amigo, Simón. Como somos venezolanos de nacimiento los dos, recibe un apretón de manos y unas palmaditas en la espalda con un fuerte abrazo, propio de nuestra expresión venezolanista. Yo sé que no te ofendes por mi emoción al saludarte, quizá te complazcas, y a lo mejor te sirva de aliento, porque según cuenta la historia tus últimos días fueron un poco tristes. Por lo menos así lo reflejas en tu correspondencia de los últimos años, donde manifiestas que no te quieren y que se han burlado de ti. Tú eres caraqueño y yo merideño, y entre estas dos maneras existe una simpatía natural. El caraqueño representa la capital y su hablar es cadencioso y agradable. El merideño personifica un poco al reflexivo y con su tono específico habla lo necesario. Para un merideño el capitalino impone respeto, y tú para mí ofreces un respeto doble. Primero, por ser caraqueño, y, después, por llevar el nombre de El Libertador. Título dado, por cierto, por primera vez en la ciudad de Mérida, en el año 1813, cuando venías triunfante desde Colombia en tu famosa campaña admirable. Voy a contarte cómo fue que oí hablar de ti, y mostrarte mi admiración. Cuando era niño siempre veía un cuadro sobre ti que estaba en la pared de nuestro salón de clases. No entendía de quién se trataba, pero en el cuadro aparecía un hombre de estatura mediana, más bien flaco, con patillas y con mirada seria. Tenía un piso de cuadritos, parecido a una tabla de jugar ajedrez, que simulaba estar muy limpio. Tu ropa era un tanto rara, y colgaba de tu cintura una espada. Siempre miraba aquel cuadro, y si me hubiesen preguntado quién era el personaje, con toda franqueza, no hubiese sabido contestar. Quizás me hubiese fijado en la leyenda y hubiese leído tu nombre para salir del paso y quedar bien. La maestra hablaba de vez en cuando de ti, pero yo quedaba en las mismas. No sabía quién eras. A veces entre los niños de la escuela repetíamos la siguiente canción infantil. Simón Bolívar nació en Caracas. Se echó un viento y mató 100 vacas. Esta canción la cantábamos y repetíamos en nuestros juegos de escolares, mas sin ninguna picardía. Se aprendía, simplemente. Cada vez que se decía, soltábamos una carcajada. Fui creciendo y en todas partes oía hablar de ti. En el liceo los profesores siempre te citaban y cuando alguien daba un discurso, salía a relucir un pensamiento tuyo. Tengo que confesarte que me parecías fastidioso. En todas partes estabas tú, aunque nunca me incomodabas cuando te veía en el papel moneda o en el sencillo que llevaba para pagar el pasaje o tomarme un refresco al salir de la clase. Fue después de mucho tiempo que empecé a preocuparme por conocerte más. Empecé a leer sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus viajes y, hasta algunas de tus cartas, sobre todo después del atentado septembrino en Bogotá, donde se hace famosa Manuela Sáenz, a quien tú bautizas después con el título de La Libertadora del Libertador, pues te salvó del atentado. Tengo que decirte, amigo Simón, que encontré muchas maneras de cómo te presentaban. Algunos te ponían por las nubes, colocándote como una especie de semidios. Para otros,
Tú eras una enciclopedia, todo lo sabías. Te presentaban como poeta, como escritor, como administrador, como político, como militar y estratega, como de todo lo que se pueda imaginar. Para esta presentación, todo en ti era virtud, aun tus errores. No sé si te gustará lo que voy a decirte, pero creo que exageraban y exageran. Me hace recordar un dicho popular venezolano que dice, bueno el cilantro, pero no tanto. Otros, como Madariaga y Germán Arciniegas, te desvirtúan, tal vez como buscando el justo medio, y te ponen un poco menos de la presentación anterior. Pero considero que a la larga es bueno, porque nos hacen verte como de carne y hueso, y no como el semidios de la usanza de la mitología griega. Con deseos de saber más de ti, me hice socio de la Sociedad Bolivariana. Y tengo que confesarte, al respecto, otra cosa. Me decepcioné porque la mayoría toma esa asociación como un club. En vez de organizar jornadas de estudio sobre tu vida u otras facetas de la historia, solo se limitan a asignar al orador para cualquier fecha patria. Y, en el día asignado, todos van a escuchar al orador, más repetitivo que estudioso, y a colocar una corona de flores, sin motivar al oyente a un estudio serio sobre la historia. Se vuelven fastidiosos. Quizás ni sepas qué es la Sociedad Bolivariana. Te lo voy a decir, rapidito. Después de tu muerte, en 1830, tu cuerpo permaneció fuera de Venezuela. Tu patria natal, 12 años. ¿Te acuerdas de la Cosiata? Bueno, te ignoraron y te ignoraban. Esa indiferencia todavía la sufrías aún después de muerto. Total, muerto es muerto. ¿Para qué hacer honor a un muerto si en vida se le traicionó? En todo caso, pues, fue en el año 1842 que Rafael Urdaneta organizó el traslado de tu cuerpo a Caracas, fundando para esa ocasión una asociación que llevaba el nombre de Gran Sociedad Bolivariana, para traerte, primero, y después, para perpetuar tu pensamiento al fijar las fechas más importantes de la época de la independencia, y con ello resaltar a los personajes de esta historia. Casi 100 años después, reorganizaron esa asociación. Hoy funciona en casi todos los estados de Venezuela, con el segundo objetivo, pues ya estabas en casa. ¿Qué pasó con tu idea de la Gran Colombia? Tú ya lo sabes, se desintegró y no avanzó. La Constitución de Cúcuta, del año 1821, ayudó a que así fuera. Más tarde la Convención de Ocaña no resolvió gran cosa, como se esperaba. No te voy a decir ningún nombre porque ya tú los sabes. Además, me pueden decir chismoso, y no quiero problemas. Mientras tanto, en Venezuela no tenías muy buena imagen. En Europa menos que menos. Los de aquí se encargaban de desprestigiarte a nivel interno. Y en el exterior, ya tú sabes quién. Y eso que tú fuiste indulgente justamente con ese señor. No me comprometas, no quiero decirte nombres. Pero, perdóname, chico, tú mismo tuviste la culpa. Porque ese del que tú y yo sabemos se te alzó en el año 1813, en el Táchira. Y, ¿por qué no fuiste duro con él, y si lo fuiste con el pobre Piar? Tus razones tendrías. Además, todos sabemos que ese mismo fue quien planificó el atentado de septiembre de 1828. Pero allá tú. Fue, precisamente, la división interna la que te lleva al fracaso y a la ruina. Tú lo sabes, y fuiste su víctima. Tú mismo lo reconoces en tus cartas de tus últimos años. Por cierto, Simón, te tengo un chisme bueno. Hay un escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, que escribió un libro sobre tus últimos días. Lo tituló El general en su laberinto. A mí me gustó mucho. Me parece que es un libro muy bueno sobre la soledad y el sufrimiento interior de una persona que se sabe fracasada. Con esto a lo mejor te ofendo, pero no es mi intención. Pero quiero decirte que hay gente que te quiere bien, a pesar de todo, y ese librito podría verse como un homenaje para ti. Además, hay una frase que tú dijiste, sabiendo cómo estaban las cosas, por entonces, respecto a ti. Aquella de, Cristo, Don Quijote y yo, somos los 3 más grandes majaderos del mundo. Así que,
No tienes por qué disgustarte conmigo, aunque según algunos esta frase no es tuya, sino de Pierre momentos antes de su ejecución. Pero no me quiero meter en más dimes y diretes. Me estoy haciendo muy extenso, pero esta cartica no se hace todos los días. Tenía que aprovechar, ¿no te parece? ¿Sabes qué? Se ha discutido mucho que tú lograste la independencia política, pero que el problema es la independencia cultural. Leopoldo Cea y muchos otros que piensan sobre América Latina, así lo dicen. Creo que tienen razón. No te molestes. Pero fue necesario esto, primero, que lo que tú lograste. Claro, que había que empezar por algo. Y tú tuviste el coraje. Ahí está tu mérito. Tal vez te vuelva a escribir. No le prometo. Vamos a ver. Chao, Simón. Daniel. Ángel Rosenblatt. Hola, señor Rosenblatt. Recibe un cordial saludo, desde la diversidad de cultura e idiosincrasia. Hace mucho tiempo que leí tu colección Buenas y Malas Palabras. Era estudiante por entonces. Y tengo que confesarte que me metí en algunos problemas respecto a muchas expresiones venezolanas, a raíz de esa lectura. Recuerdo, por ejemplo, que en clase dije una vez la expresión más nada en una exposición que me tocó realizar. Enseguida, el profesor me corrigió y me señaló en público que no se dice más nada, sino nada más. Me quedé callado. Y al día siguiente, con uno de tus libros en la mano, pedí derecho de palabra en clase con el mismo profesor y le refuté que la expresión que yo había utilizado era correcta, porque se trataba de una expresión propia del pueblo de Venezuela, y que las dos maneras tenían su razón y su idiosincrasia. Para los españoles, ciertamente, la expresión es nada más, pero que en Venezuela era más nada. Expresión de absoluto, en donde ya no había más que añadir a lo conversado o expuesto, como en el caso mío, que no tenía más nada que decir respecto al tema que estaba exponiendo. Te citaba para defender mis derechos y con ello defender la diversidad de culturas. Pedí permiso, por supuesto, y leí lo que tú señalabas sobre las dos expresiones, para quedar bien, que era lo que quería. El profesor no encontró elementos para refutarme, y salvé la patria, como se dice. En otra oportunidad, en un trabajo escrito, utilizaba la palabra sanpablera, para querer decir que se había armado una confusión y una discusión y con ello una disputa en algo que exponía. Era otro profesor. Esta vez era un canadiense. En la metodología que el profesor usaba, acostumbraba llamar a cada alumno para conversar sobre el trabajo que se le entregaba. Subrayaba las ideas que él veía que uno como alumno no dominaba y lo sondeaba al respecto. Sobre todo, si las ideas eran un poco atrevidas o sin fundamentos bibliográficos o que no habían sido lo suficientemente bien desarrolladas. Una metodología muy instructiva, sin embargo. Aunque sudábamos al pensar en el momento en que nos tocara tener la conversación con este profesor. Las clases eran en Venezuela y en español, por supuesto. Por eso, te cuento lo que te estoy contando para alegar lo que defendía. Al profesor, como era lógico, aquella palabra no le era familiar, y entre otras observaciones, se detuvo precisamente en la palabra sanpablera. Sudaba por las otras observaciones, mas no por la palabra. Aun cuando no hubiera referencia bibliográfica para defender su uso, no se puede negar, por otra parte, que los venezolanos la usamos a cada momento. No me asustaba, pero me sentía más seguro al saber que tú, amigo Rosenblatt, la referías y la analizabas en tu colección de buenas y malas palabras. Cuando el profesor llegó a la palabra que ya tenemos referida, le contesté que es una expresión típicamente venezolana, y que quiere decir confusión, disputa. Como él insistía, tal vez pensaba que estaba inventando, le señalé los 3 tomos de tu colección, que él mismo poseía en su biblioteca, y que, gracias a Dios, estaban bastante visibles y en los que me había fijado desde que había entrado a su oficina. Casualidades, ¿no te parece? No dudó en levantarse a tomar el número que yo le indicaba. Lo tomó
Lo abrió. Le referí el índice. Lo buscó. Leyó. Y volví a quedar bien. ¿A qué todo esto? Me dirás. A que el lenguaje y los idiomas son dinámicos y ricos. Tienen valor por sí mismos. Y que el hecho de que no conozcamos una palabra no significa que no existe. No la conocemos. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que cada pueblo tiene sus propias expresiones para comunicarse. Y no solo eso, sino que cada grupo, entendiendo con ello todos los que pueda haber, tiene sus propios códigos de expresión y de comunicación. Así entre los jóvenes existen palabras nuevas, ya inventadas, ya mezcladas, ya con nuevos giros, que le dan sentido a su conversación. No por eso no existen. Existen y las usan. Y con ello se enriquecen las comunicaciones y se diversifican las culturas. Además, cultura significa una expresión y una idiosincrasia, propias y diversas. No hay culturas de culturas, es decir, este sí es cultura y aquella no lo es. Y aquí se han cometido grandes culturucidios. Ya inventé una palabra, no sé si aparece en el diccionario, pero con ella estoy queriendo decir que se han matado muchas culturas, muchas expresiones, en aras de una falsa purificación. Lo más doloroso es que cuando hay expresiones y manifestaciones distintas de las nuestras, nos reímos y hasta nos burlamos. Y creo que el error está en que no se ha entendido la riqueza de la diversidad, y que la diversidad es un derecho. Y es ahí donde está el valor de tu aporte. Estudias las palabras y buscas la diferencia entre pueblo y pueblo, respetándola. No haces juicios. Simplemente es así. Si emitieras juicios al respecto, te contradirías. Creo que, ciertamente, necesitamos revalorizar esos valores que a veces perdemos en aras de una falsa purificación. Gracias por ese aporte. Y, gracias porque me salvaste varias veces en algunos apuros. Chao. Daniel. Vivir de futuro. Aun cuando el presente título suene a ficción, no podemos negar que toda la vida del ser humano es siempre un vivir de futuro, es decir, de optimismo, lo que supone un recrear todos los días nuestros proyectos y nuestros deseos de superación. No podemos vivir de pasado porque sería automáticamente negar el continuo devenir histórico, porque vivir de pasado sería perder de vista la visión optimista que tiene la vida. Ciertamente que el pasado, que fue futuro, nos determinan en nuestra vida concreta, pero quedarnos con los elementos que determinaron nuestra existencia es negar la esencia de vitalidad que posee la naturaleza y que vive enseñándonos a cada momento lecciones de optimismo. Por ejemplo, sucede un incendio forestal. La montaña quedó totalmente arrasada por el fuego y todo es cenizas. Al cabo de pocos días en esa misma montaña, se comienza a ver que la vida está empezando otra vez. El suelo se comienza a poner verde y algunas matas regeneran la alegría de un bosque que nos dará su aire, su sombra y la certeza de una vida en plenitud. Precisamente porque en la naturaleza todo es optimismo. Igualmente sucede con nuestras historias personales. Puede ser que nuestra montaña se haya incendiado y todo haya quedado hecho cenizas. No hagamos por ello una tragedia. Démosle tiempo al tiempo que dentro de poco comenzará a verdear sobre las cenizas, y otra nueva floresta estará dándonos aire, alegría y muchos otros elementos de una vida plena. Lo que significa que tenemos que inventar nuevos proyectos y nuevos programas precisamente porque la vida es futuro. No podemos y no debemos quedarnos viviendo de pasado porque nos amargaríamos. Fue, y ya no podemos hacer nada por cambiarlo, sino solo amargarnos y llenarnos de remordimientos y de resentimientos. Y esto sí que entonces es dañino. La montaña no se queja del que le puso malignamente fuego para dañar sus árboles, sus flores y los animales que correteaban por ella. La montaña sabe, porque es de la naturaleza, que tiene en sus entrañas muchas reservas de optimismo
y vuelve a renacer con la misma alegría de siempre. Precisamente porque ella vive siempre de optimismo, lo que significa que, de alegría, de esperanza y de vida. En ese mismo sentido se podría parafrasear la tan citada sentencia de «Dime con quién andas y te diré quién eres», por «Dime qué piensas hacer en el futuro y te diré quién eres», porque de acuerdo con tus proyectos personales y tus aspiraciones, será tu vida, ya que la vida no es otra cosa que puro futuro, adelantado en nuestro hoy cotidiano, que nos llevará a conducirnos siempre a lo que aspiramos y queremos ser o tener. Vivir mirando el retrovisor. El otro día estaba hablando una persona sobre la capacidad que debemos tener para vivir nuestra realidad concreta de todos los días. Utilizaba la imagen de un carro, y como me pareció muy interesante y muy rica la lección que sacaba, me voy a permitir repetirla a mi estilo para compartir con mis lectores la lección, seguro de que va a ser útil como lo fue para mí. Nuestra vida es un carro, decía, vamos en el carro por una vía de doble sentido. Carros van y carros vienen, carros van delante y carros van detrás, y nosotros vamos con nuestro propio carro en plena vía en medio de tantos carros. Al conducir tenemos que estar pendiente del volante, del cambio de las velocidades, del carro que viene, del que llevamos detrás, del freno, de las luces de cruce, del semáforo, de las señales de tránsito. Y también tenemos que estar pendiente del retrovisor para mirar los carros que vienen detrás de nosotros por si vienen muy cerca, si vamos a cruzar. A la hora de conducir, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles, sin olvidar ninguno, para poder llegar a donde nos dirigimos con salud y tranquilos. Pero resulta, decía, que muchos a la hora de conducir su carro, es decir, sus vidas, porque esa era la comparación que estaba utilizando, solamente viven mirando el retrovisor y se olvidan de los otros detalles del manejo. Y claro, reflexió. Nava muy sabiamente viven chocando e interfiriendo el tránsito porque se olvidan del volante, de las velocidades, del freno, etc. Conducir mirando solamente el retrovisor, es decir, lo que quedó atrás, es olvidar que el carro no es solamente retrovisor. El carro tiene retrovisor, pero este es demasiado pequeño en el carro, y no es lo más importante. Sí, es útil para hacer más fácil el manejo, pero no lo es todo, porque hasta se puede manejar sin mirar los espejos. Me pareció muy interesante su reflexión, y creo que impactó a los que estaban escuchándolo. A mí mismo me fue muy útil. Por eso, amigos lectores, la comento aquí. No digo más por hoy. Y no te olvides de echarle gasolina al carro, de revisarle el aceite, de lavarlo de vez en cuando y de darle cariñitos para que te pueda prestar mejores servicios. Pero no olvides que es en sentido figurado. Carta a mi